Bien, buenas tardes con todos. Gracias por haber venido a darse cita a esta invitación. Gracias a Josué por darnos este espacio aquí en la librería Café con Fe. Gracias por esta oportunidad. Como ya lo dijo Josué, mi nombre es Hugo Vázquez, yo soy pastor en la Misión Livencel y trabajo últimamente más en la iglesia Puente de Amor. Estoy ejerciendo mi ministerio. Soy casado, mi esposa Alexandra está aquí presente y quiero este tiempo compartir un poquito el porqué de este libro, ¿no? Durante prácticamente todo mi ministerio en el pastorado me he dedicado mucho a lo que es la enseñanza de la Biblia y la teología y siempre me ha gustado escribir y hay algunas cosas que he escrito en el transcurso del tiempo en las clases que he estado dando en el CCB, el Centro de Capacitación Bíblica de la Misión Livencel. Hay algunas cosas que he escrito, pero nunca he publicado nada. A veces pienso que sobre doctrina, sobre Biblia, no hay algo nuevo que he podido aportar. Prácticamente de todos los temas se han escrito. Si ustedes vienen a la librería, le preguntan a Josué o cualquier tema que quieren saber, va a haber algún libro sobre ese tema. Entonces no sabía si hay algo nuevo que se pueda aportar. Entonces, pensando en eso, quise optar por lo que es la literatura de ficción, las novelas. Siempre también me ha gustado leer literatura, leer novelas, y me ha impactado más que todo la importancia que tiene una historia para poder transmitir un mensaje, para poder más que todo invitar a la reflexión por medio de una historia. Como cristianos nosotros conocemos la importancia de las historias, ya que Jesús mismo, cuando enseñaba, sabemos que gran parte de su mensaje lo hacía por medio de historias, lo que nosotros conocemos como las parábolas de Jesús. Y las parábolas son eso, es un relato que sirve como un método pedagógico para transmitir una verdad espiritual o una verdad moral. Ese es el género literario que Jesús por excelencia usó para enseñar, el contar historias. Pensando un poco en la literatura ya más de nuestro tiempo, contemporánea, en los últimos 2 siglos, podemos ver que uno de los autores más conocidos con este estilo de literatura es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Yo creo que todos de alguna forma hemos escuchado de las Crónicas de Narnia, tal vez hemos leído los libros o hemos visto las películas o hemos escuchado de las Crónicas de Narnia. Precisamente el estilo literario de C.S. Lewis era en ese sentido, usar símbolos por medio de una historia, por medio de un mundo de fantasía, en este caso el reino de Narnia, usar símbolos para comunicar un mensaje espiritual. En las Crónicas de Narnia sucede eso, se explica la historia de la redención por medio de símbolos. Hay un símbolo para Jesús, que es el león Aslan, en esta simbología de C.S. Lewis, y así se puede transmitir estas enseñanzas espirituales. Pensando en eso, a mí siempre me ha gustado este tipo de literatura, de ficción. Pensando en las Crónicas de Narnia, como les digo, y en otros libros también, surge la idea de escribir este libro, escribir esta historia. Les decía, entonces, con todo ese contexto que les había explicado de la importancia de usar historias para transmitir un mensaje espiritual, surge la idea de este librito que es La búsqueda de Haris. Entonces les voy a explicar de qué trata el libro, algunas cosas importantes. Es un libro que se desarrolla, es una historia que se desarrolla en otra galaxia, ¿sí? Es más o menos al estilo de Star Wars, en una galaxia muy, muy lejana,
Sí, las personas que me conocen saben que hay mucha influencia de este tipo de historias en el libro, ¿no? De Star Wars, de muchas historias contemporáneas que últimamente se han llevado hasta al cine, en películas y cosas por el estilo. Entonces es una historia que surge en una galaxia muy lejana. Cuenta la historia de una persona que se llama Hased. Este hombre, desde el inicio de la novela, nosotros vamos a ver que tiene muchas ganas de venganza, una motivación de venganza en su interior. Y conforme leamos el libro, vamos a ver que hay muchas razones por las cuales él tiene estos deseos de venganza. Este hombre viaja a un planeta muy lejano. El planeta se llama Noram en el mundo de este libro, porque escucha que en este planeta hay un gran poder que se llama Haris, ¿sí? Al leer el libro van a descubrir un poquito a qué se refiere Haris. Haris es este poder que él escucha que con este poder tiene la capacidad de derrotar a cualquier enemigo. Entonces él viaja a buscar este poder. La historia en sí es un viaje, pero es más un viaje de descubrimiento, ¿sí? Un viaje en el que van a suceder muchas cosas. Todo esto es la trama, eso ya no les puedo ir adelantando más de qué trata la novela, pero en sí es un viaje de descubrimiento y de descubrimiento espiritual, ¿sí? En el trayecto de la búsqueda de este hombre para poder vengarse de sus enemigos, vamos a ver nosotros también varios símbolos que de alguna forma uso en este libro también para buscar un paralelo con nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, conforme suceden las cosas en el libro, vamos a ir relacionando que hay paralelos con la vida espiritual. Sobre los temas que trata este libro, quiero mencionar 4 cositas que son en sí lo que yo quiero llevar a la reflexión por medio de esta historia. Lo primero es el tema de la maldad. Un poquito, como les decía, el contexto en el que surge este libro. En este tiempo hay muchas historias de superhéroes, muchas historias de ciencia ficción, de aventura, pero hay algo que se repite, ¿no es cierto? En todas las historias hay el lado bueno, los buenos, ¿no es cierto? Y por otro lado están los malos, ¿sí? Y la historia trata del bien o los buenos que tienen que derrotar a los malos. Pero hay algo interesante en todas estas historias, que siempre hay una segunda parte, siempre hay una secuela. ¿Por qué? Porque aunque se haya derrotado a los malos, de una u otra forma el mal vuelve a surgir, ¿no es cierto? O surge otro malo, otro villano. Entonces, lo que yo invito a reflexionar con este libro es, ¿en realidad se puede acabar con la maldad acabando con los malos? Es una de las preguntas que se plantea en el libro. Porque nosotros, como cristianos, podemos ver en la Biblia que la maldad es algo que está en todos los seres humanos. Y si se quisiera acabar con la maldad, se tendría que acabar con todos los seres humanos. Entonces, no necesariamente la forma de acabar con la maldad es acabando con los malos. Es uno de los temas que trata el libro. El segundo es el tema de la violencia. Esto es muy importante porque nuevamente en las historias hay el lado bueno, el lado malo, y la forma en la que los buenos vencen a los malos es por medio de la violencia, por medio de una guerra, por medio de peleas, de derramamiento de sangre, en fin, pero ese es lo común en todo este tipo de historias. Si no se vendiera, no hubiera acción, ¿no es cierto? Uno se va al cine para ver ese tipo de acción. Sin embargo, en este libro se trata de abordar el tema de la violencia y nos invita a reflexionar cuál debe ser la perspectiva de un cristiano en cuanto a la violencia. Desde la perspectiva de Jesús, nosotros sabemos que la violencia no debe ser parte de la vida cristiana. Jesús nos enseña cosas, especialmente en el Sermón del Monte, está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, podemos ver todas las enseñanzas de Jesús acerca de amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos hacen el mal. Si te pegan en una mejilla, dice Jesús, muestra la otra mejilla. Si te roban
la capa, dice Jesús, dales también el manto. Entonces, esa es una perspectiva muy contraria a la perspectiva de venganza y de desquite que se presenta en todo este tipo de historias. Entonces, esta historia en este libro es un llamado a reflexionar sobre este tema. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano con respecto a la violencia? Y esto es muy importante en nuestro tiempo. Sabemos que hay mucha violencia, tanto a nivel interpersonal, entre nuestras relaciones personales, como a nivel internacional. Escuchamos de guerras, escuchamos de amenazas de guerras. En definitiva, es algo común en nuestro tiempo. Entonces, es un llamado precisamente a reflexionar como cristianos cuál debe ser nuestra actitud con respecto al tema de la violencia. Ese es el segundo tema que trata el libro. Hay un tercer tema que es el de la persecución por causa de la justicia. Ustedes van a ver, si es que leen la historia de este libro, que de alguna forma yo trato de hacer un paralelo con la historia de los primeros cristianos que fueron perseguidos por el Imperio Romano, ¿sí? Al principio, cuando yo quería escribir algo, pensaba en escribir algo de los cristianos en el primer siglo, siendo perseguidos por el Imperio Romano, pero después quise mezclar un poco con mi gusto por la ciencia ficción y salió una mezcla un poco interesante, pero se puede observar en el libro un paralelo de la persecución que experimentaron los primeros cristianos por ser fieles a sus principios por parte del Imperio Romano. Incluso solo les cuento, el planeta en el que se desarrolla la historia se llama Noram y son las letras de Roma, ¿sí? Es una referencia que le puse, solo está cambiado el orden de las letras, pero es más o menos para ver el paralelo, ¿no? Entonces, el libro también nos llama a reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos de ser fieles a nuestros principios, aun a pesar de las consecuencias que eso acarrea. Los primeros cristianos fueron al circo romano a morir, devorados por los leones, diferentes tipos de torturas, por ser fieles a sus principios. Entonces, las historias de este libro también nos llaman a reflexionar hasta qué punto nosotros somos capaces de llegar por ser fieles a nuestros principios, aun a pesar de las consecuencias, aun a pesar de lo que pueda pasar por eso. Es el tercer tema que trata el libro. Y un cuarto tema que está sobre todo lo demás es precisamente el tema del Evangelio. Se encuentra en la historia un paralelo también, por medio, como dije, de símbolos, de lo que es el Evangelio de Jesús, ¿no? También dentro del universo en el que se desarrolla el libro, hay la figura de Dios. En el libro lo llaman el gran diseñador, es una referencia a Dios. Incluso hay la figura de Jesús. En las historias del libro se llama Arjé. Sí, también es la figura de Jesús. Y al leer la historia se va a ver que hay un paralelo con lo que es el Evangelio. Entonces, esos son básicamente los temas que propone este libro traer a la reflexión. Y aparte de todos estos temas, pienso que es una historia entretenida, ¿no? Yo a veces lo he vuelto a leer y todavía me entretengo un poco. Pienso que sí nos puede entretener. Incluso podemos regalar a alguien que le guste este tipo de historias, y también nos puede dar la oportunidad, la apertura para explicar un poquito más lo que nosotros creemos acerca de Jesús y ciertos valores cristianos. Eso nomás quería contarles con respecto al librito. Quiero, solo para poner un ejemplo, leer un párrafo del libro. Esta es una conversación entre los protagonistas del libro. Es un hombre que se llama Hased y una mujer que se llama Eilén. Dice lo siguiente: una mañana en la que Eilén caminaba por un terreno y recogía cierta fruta originaria de las montañas de Noram, Hased la observó con mucha atención y parecía perdido en sus pensamientos. Se acercó hacia la mujer, caminando todavía con un poco de dolor. Hay algo que quiero comprender. Se podía notar que en su mente había muchas dudas. ¿Por qué los jóvenes que fueron ejecutados no se defendieron? No hubiera servido de nada, dijo Eilén. El instinto de todo ser vivo es defenderse y luchar por su vida, pero ellos dijeron claramente que no devolverían violencia con violencia,
dijo Hased extrañado. Porque no se puede acabar con la violencia usando más violencia, dijo firmemente Eilen. Me recuerdas a un antiguo maestro que solía decir lo mismo, dijo Hased. Pero vivimos en un sistema en donde abunda la violencia, la injusticia y la maldad, y todo por causa de Erastos. Por eso él debería morir. No puedes culpar al emperador, dijo Eilen. ¿Crees que acabarás con la violencia al acabar con el emperador? Claro que sí, interrumpió Hased. La violencia y la maldad son algo que existe en el corazón de todos los seres inteligentes. Si quieres acabar con la maldad, deberías aniquilar a todos en el universo. Hased estaba cada vez más confundido. Seguía con su mirada a los labios de Eilen mientras hablaba. Al fin se atrevió a interrumpir. Pero si todo el universo está lleno de violencia, ¿de qué manera ustedes ayudan con el problema al no devolver violencia con violencia? ¿No es una forma de conformarse? Nosotros estamos convencidos de que solo el poder de Haris podrá traer paz a nuestro sistema. Es solo un ejemplo de cómo se desarrollan los diálogos en el libro, invitando a la reflexión sobre estos temas. Eso quería compartir con ustedes y les animo a comprar el libro, leerlo, y como digo, si es que no les gusta mucho este tipo de literatura, pueden incluso regalarlo a alguien que disfrute de este tipo de historias. Eso. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud.